Buenos días, queridos hermanos, hermanas, la paz de Cristo, ¿cómo están? Vamos a este nuevo video, hoy es el día 18 de marzo del 2025. Repasando un poquito cómo Elena Guerra se puso en contacto con el Papa León XIII, habíamos hecho un video donde resumíamos todo el proceso, mostrándolo como un proceso eclesial. Ella tiene primero una moción interior, después se lo confirma la cocinera Herminia, la congregación, ella, acuérdense que era la superiora, la congregación ora por estos temas. Ella, tanto Herminia, la cocinera, como ella son pastoreadas por el obispo que confesaba y que pastoreaba la orden. Después aparecen otros obispos, otros sacerdotes. Se da todo un proceso, lo que yo llamé un proceso eclesial. Dios siempre obra en iglesia. Bueno, ella siempre pensaba que escribirle al Papa era un proceso de soberbia y demás. Ahora, en el video de hoy vamos a ver cómo Mariam, esta otra santa contemporánea, pero de unos años antes que Elena Guerra, se contacta con el Papa anterior, con Pío IX. En el video anterior vimos una cantidad de hechos sobrenaturales y milagros de Mariam, que el nombre, cuando ella ingresa al noviciado, es María de Jesús crucificado. Mencionamos algunos de ellos. Ahora, ¿estos hechos sobrenaturales son lo más importante? No, seguramente que no. ¿Son importantes? Sí, por algo el Señor los permite y por algo, en algunos casos, los promueve. Pero la santidad de Mariam o de otros hermanos y hermanas que luego son santos se radica en su amor a Dios y el amor al prójimo, más que en estos hechos sobrenaturales. Pero tienen su importancia y ahora vamos a ver el porqué. Que en el caso de Mariam es trascendental. Habíamos dicho que uno de los primeros hechos sobrenaturales que ella tiene de muy niña, cuando vivía con el tío, acuérdense, ella queda huérfana, va a vivir con el tío, el hermano va a vivir con una tía. No se ven nunca en su vida después. Bueno, ella tiene un sueño donde ve que un comerciante golpea la casa, le vende a la familia un pescado que estaba envenenado, y bueno, lo tiene como un sueño. Se despierta y esa situación ese mismo día se da en la casa. Viene el comerciante, vende el pescado, lo compra el tío, lo están por comer. Ella les dice que ese pescado estaba envenenado, no le quieren prestar atención. Ella dice, bueno, en todo caso lo como yo. Prefirió comerlo ella antes que se envenenaran otras personas. Bueno, terminaron los familiares abriendo el pescado. El pescado había comido una serpiente venenosa, una serpiente de agua seguramente, y se confirma lo que el sueño había mostrado. Esto es un antecedente. Acuérdense que nosotros siempre en estos videos hablamos de antecedentes, prefiguraciones, etc. Que nos llevan después al hecho concreto. Siempre hay un antecedente y después un hecho concreto importante que es lo que busca el Señor. Vamos a esto, al hecho concreto, con que se vincula con esta premonición. En 1868, acuérdense que en el 67 ella entra al Carmelo. Ella había estado con las hermanas
vinculadas a San José, a una congregación de San José, que volviendo al tema de los hechos sobrenaturales, dentro de la iglesia no es que todos los reciben con beneplácito. Algunas partes de la iglesia sí, otras no. Bueno, pero es parte de la construcción de la iglesia. Y justamente ella no es aceptada en la congregación de San José por sus hechos sobrenaturales, y después pasa a ser aceptada en 1867 por los carmelitas, con el santo patrono Elías, y en el 68, un año después, ocurre este episodio. Después de la oración, ella hizo advertir a la congregación para que le fuera informado al Papa, al Santo Padre, que habían puesto una bomba en el Palacio Serristori de Borgo Vecchio. Serristori de Borgo Vecchio. Es una gendarmería que está cerca del Vaticano. No le prestan atención, la bomba explota el 23 de octubre de 1868, teniendo varias víctimas mortales. Bueno, a partir de esto, llega a oídos del Santo Padre y empiezan a prestarle atención, ¿no? Empiezan a prestarle atención, y al año siguiente, en 1869, otra premonición de Mariam evita que en el Concilio Vaticano I, que se estaba desarrollando ahí en el Vaticano, 3 edificios santos, sacros, hubiera habido una catástrofe. ¿Por qué un momento de tantas bombas? Porque estamos, situándonos en la historia, estamos en el periodo en donde se produce la reunificación de Italia, o sea, se conforma el Reino de Italia, y la intención del Reino de Italia era anexar a Roma como capital, y cuando esto sucede, los estados pontificios se reducen al actual Vaticano, como para dar un entorno. Por eso había tantas bombas. Bueno, volviendo al tema de Mariam, ahí se produce la cercanía entre Mariam y el Papa. No es como Elena Guerra, que se da a través de cartas, todo un proceso eclesial. Si bien hay carismas, ¿no? Que hay mociones interiores, confirmaciones, palabras de conocimiento, acá es muy místico todo. Acá ella, a través de tantos fenómenos místicos, bueno, tiene estas premoniciones de accidentes, hace evitar accidentes en el Vaticano, y ahí entra en una cercanía con el Papa Pío IX. Esta cercanía de Mariam, de la novicia Mariam, con el Papa se capitaliza de dos formas. Una es, la Orden Carmelita pide el permiso de fundar 2 Carmelos en la Palestina, uno en Nazaret y otro en Belén, que les son otorgados a partir de la vinculación con Mariam, y antes habían sido denegados. Después, cualquier cosa, podemos llegar a hacer otro videito muy corto sobre qué pasa en ese monasterio de Belén. Pero vamos a lo que nos incumbe a nosotros, que es la relación con la relación carismática y la devoción al Espíritu Santo. Recordemos que ella era de rito oriental, de rito melquita. Ella hablaba árabe, y cuando deja la Tierra Santa de Medio Oriente, los lugares donde ya mencionamos, que son similares a donde estuvo Jesús, entra en Occidente a través de Francia, y ahí
se hace, pasa a ser birritual ella, como el caso mío, ¿no? Que voy a una parroquia birritual, de rito latino y de rito oriental. Entonces ella tiene la riqueza de los dos ritos, de los dos pulmones por los cuales vive la iglesia oriental primitiva y la iglesia de Occidente. Entonces es ahí mamando lo dicen otros autores, no es que lo digan, mamando de su devoción. La devoción al Espíritu Santo surge de su faceta oriental, y ella veía que en Europa la devoción al Espíritu Santo estaba apagada. Entonces, ¿cómo capitaliza Mariam su vinculación con el Papa? A través de estos proyectos que tenía la orden y a través de fomentar en Occidente la devoción al Espíritu Santo. Estamos hablando de 20 años antes de la primer moción de Elena Guerra. Bueno, antes de cerrar, no sé si habrá salido un video muy largo, antes de cerrar, yo lo que quiero resaltar es cómo el Señor va obrando por todos, a través de todos, con diferentes formatos, no hay un solo formato, porque recordemos que Dios obra como quiere, cuando quiere, como quiere. Entonces veamos algunas diferencias entre Elena Guerra y Mariam. Elena Guerra es netamente occidental, es de Lucca, la Toscana, Italia. Mariam es netamente oriental. Al ser de Oriente, esta corriente espiritual se da primero, lo vamos a explicar. Eso tiene todo un sentido espiritual que se ha dado a través de la iglesia, pero bueno, no nos vamos a meter en eso. Es primero Oriente y segundo surge por Occidente. Una es joven. Todo este proceso en Mariam se da cuando es muy joven, estamos hablando de los 18 años por ahí, y el trabajo, la misión de Elena Guerra se da tanto cuando ella era entrada en años como el Papa León XIII también. O sea, el Señor obra con una joven y con una mayor. Mariam era novicia, Elena Guerra era superiora del convento, Elena Guerra era instruida, Mariam era analfabeta, hablaba árabe, que para Francia era una extranjera, hacía las tareas domésticas y nada, era la última del convento. Y hablaba mal el francés, cosa que en Francia... Bueno. Elena Guerra procedía de una familia razonablemente rica, como lo dijimos en el primer video, y Mariam era totalmente pobre. En algunas partes de su vida, bueno, cuando queda ahí medio a la deriva de sus familiares, trabaja como doméstica, lo que gana se lo da a los pobres, totalmente humilde. Ella todo se lo encomendaba al Espíritu Santo, el Espíritu Santo le decía cómo hacer las cosas, las formas. Ella era muy reconocida en las cosas que hacía. Cuando tenía un reconocimiento, ella se apartaba, porque no quería vincularse con la vanidad. Una persona de una humildad tremenda. Entonces dijimos, ella era pobre, Elena Guerra razonablemente rica, dicen algún texto por ahí. Y por otro lado, Elena Guerra tuvo el apoyo del padre. Acuérdense que la primera moción no empieza hasta tanto ella tiene una peregrinación a Roma con el padre. Y en el caso de Mariam, fue huérfana desde muy chiquita. Por eso
quiero resaltar un poco que estas dos santas, siendo tan diferentes, cómo aportan al proceso que el Señor va queriendo. Bueno, esperemos que no haya sido muy largo. Les mando un abrazo a todos en Cristo nuestro Señor.